que es muy probable que el Banco Central Europeo se encuentre ya en un área de error de sus políticas, es decir, cree que están en un error de política monetaria, creen que el BCE se ha equivocado y que requiera una rápida corrección del rumbo. Y de hecho, lo que dice es que, visto lo que ha sucedido con la reunión de la FED y con la del BCE, que la Unión Europea se encamina sí o sí hacia una recesión económica. Bien, pues estamos en este rincón del inversor profesional, como siempre patrocinado por Fidelity, con datos exclusivos que nos ha dejado Fidelity sobre la situación de los bancos centrales, las decisiones monetarias que han tomado y cuáles son las expectativas después de la reunión. ¿Qué cabe esperarse? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué es lo que dicen los expertos de una de las gestoras de fondos mayores del mundo, ¿no? Y cuál es su posicionamiento a nivel inversión después de conocer que seguramente la Fed vaya a una pausa y que el Banco Central Europeo, aunque le quede alguna subida, pronto también irá a la pausa. Este es el contexto, yo creo, que tenemos ahora mismo con los bancos centrales, y el posicionamiento y saber cómo invierte o qué orientación estratégica tiene esta gestora de cara al futuro después de las noticias que hemos tenido con respecto a la Fed y al Banco Central Europeo, me parece muy relevante, y para vosotros también. Así que, lo dicho. Y además, os recuerdo, si veis este vídeo a través del canal de YouTube, suscribiros al canal, por favor, dadle like y dejad vuestro comentario. Dejad vuestro comentario en YouTube, dejad vuestro qué os parece, si estáis de acuerdo con lo que dice Fidelity, si no, bueno, pues un poco fomentar vuestra participación, que siempre es muy importante para todo esto. Y bien, vamos a leer lo que dice el informe de Fidelity, y os lo voy a ir traduciendo en lo más relevante, aunque antes de nada quiero deciros, de cara a la última reunión del Banco Central Europeo, el comentario que hizo Anna Saputynska, que es macroeconomista global de Fidelity International, y las expectativas que ve con respecto a Europa, de cara a lo que puede esperarse en estos próximos meses. Y en concreto, lo que dice, y esto es información que os traslado, que también lo he compartido por mis cuentas en redes sociales, pero decía que seguían insistiendo que es muy probable que el Banco Central Europeo se encuentre ya en un área de error de sus políticas, es decir, cree que están en un error de política monetaria, creen que el BCE se ha equivocado y que requiera una rápida corrección del rumbo. Y de hecho, lo que dice es que, visto lo que ha sucedido con la reunión de la FED y con la del BCE, que la Unión Europea se encamina sí o sí hacia una recesión económica. Es importante lo que dice. Os voy a leer el mensaje entero de lo que dice esta gestora experta en macroeconomía de Fidelity, y dice: seguimos creyendo que el grado de endurecimiento de la política aplicada por el Banco Central Europeo hasta la fecha ya es suficiente para provocar una recesión. Tal cual, ¿eh? De entrada, el primer comentario que dice es esto. Dice: el efecto de una política más restrictiva se está haciendo más evidente en Estados Unidos, donde la Fed ha señalado una posible pausa en su reunión en mayo, en gran parte porque comenzó su ciclo de subidas 4 meses antes que el Banco Central Europeo, cosa que es tal cual. Y dice: dados los retrasos en el mecanismo de transmisión, la economía real de la zona euro aún no ha sufrido el impacto. Añade, incluso sin nuevas tensiones agudas en el sistema bancario europeo, que es la mención que dijo ayer Christine Lagarde, lo que dijo en la última reunión Christine Lagarde, dice: las restrictivas condiciones crediticias están aquí para quedarse, lo que en última instancia conducirá a la contracción del crédito y a la recesión. Toma, ahí lo tenéis, en bandeja, contracción del crédito y recesión. Dice: las renovadas tensiones bancarias de Estados Unidos añaden otra capa de incertidumbre, unas perspectivas ya de por sí complejas, fundamentalmente con la Fed en pausa. La divergencia de políticas entre Estados Unidos y el espacio económico europeo no puede ir muy lejos. Y termina. Dice: seguimos insistiendo en que es muy probable que el Banco Central Europeo se encuentre ya en un error de sus políticas, que es lo que os he comentado anteriormente. Ahí tal cual y al hueso, ¿no? Quiero compartiros otros datos que también tiene Fidelity. A ver, lo tenemos por aquí. ¿Qué es lo que se espera con respecto a los tipos de interés de la Fed y por lo que sustentan su argumento de que, pues esto, la pausa está, se han tensionado tanto las condiciones del crédito que es cada vez más improbable que no veamos una recesión económica pese a los datos de creación de empleo que hemos tenido? Insisto, ya veremos después de la cocina. Pero aquí está, por un lado, lo que espera el mercado en cuanto a los tipos de interés, lo que espera el mercado y los recortes de tipos de interés, ¿no? Vale, lo que espera el mercado, línea azul, es que si nos vamos, por ejemplo, a... esto sería septiembre. Si nos vamos a final de año, ¿vale? De este 2023, el mercado está esperando
que los tipos de interés estén en el 4%, es decir, que se recorten sobre la actualidad más de 100 puntos básicos, incluso teniendo en cuenta si hay una subida más o no. ¡Ojo! Unos recortes que serían bastante acelerados. De hecho, lo que está esperando el mercado sobre esta situación actual, además es que este gráfico creo que lo ilustra bastante bien y además es interactivo y está muy interesante. Lo que ilustra este gráfico es que hasta septiembre habría supuestamente, hasta septiembre la Fed recortaría de una manera mucho más ligera y a partir de septiembre el recorte de tipo sería muy abrupto, muy agresivo, casi viendo recortes de entre 25 y 50 puntos básicos, dependiendo de la reunión en concreto. Esto es lo que está esperando el mercado, pero la Fed habla de pausa larga y hasta 2024 no ve recortes de tipos. Y yo os pregunto a vosotros, ¿ganará la partida la Fed o el mercado? ¿Tiene razón el mercado o tiene razón la Fed? O quizá ninguno de los dos y hay un punto intermedio y empiezan a recortar los tipos no en julio como está esperando el mercado. En julio, ojo, es que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sino en septiembre u octubre. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Septiembre, octubre? ¿Final de año? ¿2024? ¿Cuál es el posicionamiento? Esto en cuanto a la Reserva Federal, ¿no? En la situación de los tipos de interés que tenemos con respecto a la Reserva Federal. Pero claro, no nos podemos fijar solo en la Reserva Federal con las expectativas de tipos. También tenemos que irnos a el Banco Central Europeo, que es lo que hacía mención la analista gestora de Fidelity experta en macro, que es lo que estamos viendo en pantalla. Sobre la situación actual, esas perspectivas de tipos, esa situación en la que vamos hacia una pausa y quizás recortes según el mercado, insisto, según el mercado, no yo, según el mercado, y cómo construir cartera sobre este escenario. ¿Qué es lo que están haciendo desde Fidelity? Que os lo digo, información exclusiva aquí en este rincón del inversor profesional destinado a inversores profesionales. Bien, con respecto al Banco Central Europeo, lo que está esperando el mercado es llegar al 3,57 de media por ciento en tipos de interés, es decir, que estamos ahí, básicamente. El mercado espera que la pausa está prácticamente ahí, está poniendo en precio esta situación. Y luego recortes de tipos ya en octubre, en diciembre y por supuesto en febrero, para irnos a los niveles de en torno al 3%. Pues hay que ver, ¿no? Todo esto y quién lleva la razón. Los mercados de bonos están descontando ya una situación de este tipo. Voy a conjugar esta información con algo que os he compartido en mi cuenta de Twitter y que también lo he puesto por Discord. Por cierto, si no me seguís en Twitter, Héctor Chamizo también. Que lo sepáis, ahí me tenéis en Twitter. Y he compartido yo esta mañana esto, que es que el mercado de bonos, o más que el mercado de bonos, no, es el mercado de futuros sobre fondos federales. El mercado de futuros sobre fondos federales, en concreto, porque una cosa están los swaps, los futuros sobre fondos federales, los bonos, bueno, hay diferentes maneras de ver cuándo se pueden producir estos recortes de los tipos de interés. Y en concreto, el mercado de futuros sobre fondos federales estaba hablando, lo tenéis ahí en pantalla, de 180 puntos básicos de recorte. 180 puntos básicos de recorte sobre los niveles actuales, es decir, una barbaridad. Lo que está descontando el mercado es una recesión muy fuerte o más fuerte de la esperada a lo largo de este segundo semestre del año. Eso es lo que está descontando el mercado, no yo, el mercado. Vamos a hablar del mercado exclusivamente. Vamos a sacarme a mí de la ecuación y de lo que yo pienso, que me he manifestado en amplias ocasiones sobre lo que pienso y lo que considero con respecto al mercado. Sacando eso de la ecuación, el mercado ahora mismo sí que descuenta 180 puntos básicos de recortes de tipos de interés. Es decir, ¿cuándo se producen los recortes de tipos de interés? Porque todo va fantástico, maravilloso, la economía crece, el empleo sube. ¿La Fed va a recortar los tipos de interés en un contexto en el que todo está fantástico si la inflación no cesa? Sobre todo la subyacente, ojo, porque el ojo y la atención plenamente se encuentra en el IPC subyacente, excluyendo precios de la energía, que es lo que se está mostrando más sticky, más estancado. ¿Y vosotros creéis que si la desaceleración de la inflación subyacente sigue siendo tan lenta como hasta ahora, la Fed va a decir, venga, pues recortamos tipos porque se me viene en gana? Porque hoy he amanecido, me he despertado y quiero reducir los tipos de interés. Me ha dado por ahí, me ha dado por bajar tipos de interés. No, lo lógico es, y si nos fijamos en términos históricos, ya poniéndonos un poco serios, lo sensato es que históricamente la Fed, cuando ha hecho recorte de tasas, ha sido cuando la economía se ha contraído y sobre todo cuando se ha canalizado en el desempleo. Y fijaos que Hugo Ferrer el otro día le escuchaba decir una cosa y le doy completamente la razón en eso, y es que seguramente la Fed, cuando haga recorte de tipos, sea cuando empiecen los datos de desempleo a mostrarse. Que los datos de desempleo, el otro día más tuve ahí
un debate intenso que tuve que hacer un bloqueo en Twitter porque ya si se me falta el respeto, pues el blog es obligado, y tuve ahí un debate que la otra persona se subió muchísimo más de tono, en el que comentaba, pero el empleo fuerte, pero el empleo... Y digo, no hay indicador más retrasado en las recesiones y en las desaceleraciones de la economía que el empleo. Y generalmente cuando se empiezan a producir recortes de tipos de interés es cuando aumenta el desempleo y cuando ya incluso llegan tarde a esos recortes de tipos de interés para agilizar el crecimiento de la economía. Esto ha sido así históricamente. Tenemos ejemplos en todas las crisis últimas. La del COVID fue muy acelerada y quizá podemos incluso hasta os compro sacarla de la ecuación. Hasta os lo compro. Pero año 2008, año 2000, principios de los 90, principios de los 80, finales de los 70, año 68. Es que tenemos una muestra histórica muy amplia para saber todo esto, ¿no? Pues lo que os decía, la parte final de todo esto y lo que comenta Fidelity, y por irnos... A ver, con respecto al tema de la Fed, es lo que os he comentado, os lo he resumido muy bien además delante del gráfico, todo lo que dice el texto de Fidelity, este informe en exclusiva que tenemos por aquí, que los mercados prevén importantes recortes de tipos oficiales para finales de año, esto que os subrayo por aquí, es lo que está descontando los mercados que os he hablado antes, que a más corto plazo esperamos que la Fed lleve esos precios hacia la senda más alta durante más tiempo, es decir, esa pausa para hacer frente a la dinámica inflacionista, pero que en su opinión la probabilidad de que se produzcan recortes reales cuando se produzca una recesión cíclica no es insignificante y podría producirse rápidamente si los problemas relacionados con el techo de la deuda se agravan en los próximos meses. Ojo con el techo de la deuda, que lo vamos diciendo por aquí, y que sí, se llegará a un acuerdo, pero que el chicle se va a tensionar muchísimo, se va a tensionar muy mucho. Con respecto al Banco Central Europeo que os he dicho y con respecto a esa situación en la que consideran que va a ser muy difícil evitar la recesión económica por parte de la entidad monetaria de la Unión Europea. Y lo que dice es, con respecto, por ejemplo, a la actividad económica, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, os voy a leer esta parte que es con respecto a la actividad económica, que dice que se sigue resintiendo, y dice especialmente en el sector servicios y el mercado laboral es fuerte, lo que sugiere que quizás no hayamos visto aún el punto álgido del crecimiento salarial y de inflación. Ojo, que ya os lo comentamos por aquí con la encuesta en exclusiva que también vimos de los gestores a los que consulta Fidelity, que la mayoría consideraban que el techo de la inflación incluso no podría no haberse alcanzado, sobre todo en la subyacente. O sea que mucho cuidado, porque la previsión de Fidelity es eso, el pico de la inflación no hay que cantar victoria. Y dice, con respecto a la encuesta sobre préstamos, dice, no apunta a ninguna consecuencia importante de las tensiones que hemos observado en el sistema bancario desde marzo, y nuestros propios modelos no indican un endurecimiento drástico en el futuro. Y luego esta última parte que dice, todo esto podría sentar las bases para que el BCE pueda volver a subir tipos en junio y luego haga una pausa, es decir, la pausa estaría cerca, una subida más y una pausa. Dice, los mercados esperan otra subida, un cuarto de punto, con una alta probabilidad de que los tipos se mantengan en ese nivel máximo hasta finales de año. Un poco lo que os hemos estado por aquí comentando, y con esas perspectivas de que el horizonte ya está visto y que hay que tener cuidado de no cantar ahí victoria con todo esto. Y yendo a esta última parte, que es la selección de activos de Fidelity, viendo este escenario y yéndonos a un entorno en el que la pausa de la Fed ya está cerca y la del BCE también, y que pues podemos irnos a un escenario recesivo, ¿qué posicionamiento tiene Fidelity? ¿Cómo invertir en un escenario en el que nos vamos a la pausa de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos de manera más inminente como en Europa a partir de julio, según descuenta el mercado y los propios expertos de Fidelity? Pues bien, lo que dicen estos expertos, dicen, creemos que la selectividad es importante, la selectividad de activos, expresando cautela a través de infraponderar en deuda corporativa, es decir, que creen que la tensión del crédito va a empezar, o va a seguir, más bien, va a seguir. Por tanto, deuda corporativa, cuidado, dice Fidelity. Y sobreponderar deuda pública, que sí que consideran que pues, la rentabilidad de los yields que han alcanzado la deuda pública pues, pueden ser interesantes en términos de rentabilidad y de protección frente a la inflación o parte del patrimonio con respecto a la inflación que estamos teniendo, y que ellos consideran que el techo todavía, cuidado que no hay que cantar victoria. Esto lo dice Fidelity, ¿eh? Esto lo dice Fidelity, no es mi valoración, sino lo que están diciendo los expertos de Fidelity. Y dice, nos mantenemos neutrales en renta variable. Consideran neutralidad renta variable, es decir, que la tendencia lateral que estamos viendo en bolsa podría mantenerse durante los próximos meses. Cotización en ese rango, y por eso se mantienen neutrales, no tienen un sesgo ni alcista ni bajista en renta variable, pese a que sí ven una recesión de la economía. Pero una cosa es la economía real, otra cosa los mercados.
y los suelos que pueden alcanzar los mercados en opinión pues de este documento, ¿no? De lo que nos dicen estos documentos. El mensaje general que dice al final, dice, somos prudentes con respecto a Estados Unidos, a la bolsa, a Wall Street, y que prefieren áreas de mayor calidad, tanto en renta variable como en crédito. Es decir, fijarse más en calidad que en espacio growth o algo que pueda tener mucho descuento, sino calidad de activos, muy importante, para no quedarse pillado. Ojo, para no quedarse pillados, ellos se centran en calidad. Y luego, lo último que comenta, que me parece muy reseñable, dice, preferimos las pequeñas capitalizaciones europeas a las estadounidenses y los bancos europeos a los regionales estadounidenses. Es decir, creen que la banca regional de Europa está mucho mejor que la de Estados Unidos y que lo prefieren, si tienen que invertir en algunos bancos pequeños, lo van a hacer antes en Europa que en Estados Unidos. Ojo que es el mensaje que también decía ayer Lagarde y que decía ayer de Guindos. La banca europea no es la estadounidense, tal. Bueno, pues es el mismo discurso que está manifestando en parte, por lo menos a través de este documento, Fidelity, que pues eso, que los bancos estadounidenses tienen una situación mucho más negra, mucho más oscura que la que vemos en las entidades bancarias de menor tamaño de la Unión Europea. Y por último dice, con respecto a China, que esto es interesante también, dice, creemos que la historia de la reapertura de China sigue intacta, lo que significa que el gigante asiático y los mercados emergentes en general podrían ser diversificadores útiles si el crecimiento en el mundo desarrollado se estanca o se intensifican las tensiones bancarias. Pues bueno, yo creo que nos da una pincelada muy importante de cómo se han posicionado y sobre todo después de estas reuniones de la Fed y del Banco Central Europeo, cómo lo ven ante un escenario de pausa más o menos larga, tanto en Europa como en Estados Unidos, y qué estrategias de inversión llevar a cabo. Siempre, como digo, orientado a eso, al inversor profesional. Y yo creo que es muy interesante todo este documento. Me ha parecido cuando me lo han facilitado pues que tenía un valor informativo bueno para todos vosotros. Y yo creo que, que habrá que ir viendo durante todos estos meses cómo se desarrollan los acontecimientos, especialmente con la banca en Estados Unidos, que vamos a tener sustos seguramente en estas semanas, meses. Esperemos que los menores posibles, pero me temo que la cosa está fea, o por lo menos ahora mismo pinta fea. Veremos si ojalá cambie, crucemos los dedos, pero la cosa pinta muy regular. Y pues eso, hay que partido a partido, decía Powell, ¿no? Y yo digo que como inversores sí que partido a partido. No es recomendación, ¿no? de inversión, pero sí es un poco tener cautela, prudencia con el esquema tal y como se encuentra en estos momentos.